Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, Romanos capítulo número 4, Romanos capítulo 4, y aquí vamos a ver una aplicación de la fe de Abraham a nosotros. Qué importante es eso. Miren, Abraham, en el capítulo anterior se vio la relación entre Adán y Cristo, el tipo y el antidipo. Y vimos ahí que tengamos cuidado con algunos detallitos a la hora de relacionar a Adán como tipo que nos afecta a nosotros y a Cristo que nos afecta a nosotros como antitipo de Adán. Y ahora vamos a ver aquí lo de Abraham, ¿verdad? Aquí Abraham, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos relaciona a ti y a mí con Abraham. Y eso es muy importante porque los judíos tienen a Abraham como por padre. En los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo acusó, criticó y dice: no, ustedes no son de vuestro padre Abraham, ¿verdad? Y eso es tremendo para los judíos, porque si algo dice: nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, en fin, qué importancia es eso. Pero bueno, Romanos capítulo número 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, según lo material? Porque si Abraham fue justificado, declarado justo por las obras, por las cosas que hizo materialmente, conductualmente, tiene de qué gloriarse, de sentirse yo pude hacer esto, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Creyó Abraham a Dios, y esa fe le fue anotada como justicia, como justo. Pero al que obra, al que actúa, al que hace cosas, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo hice, yo trabajé, yo obedecí, págame. Y nadie va a llegar delante de Dios a decirle: pues yo hice esto, yo di dinero a la iglesia, yo pagué por tantos miles de años en el purgatorio, y por lo tanto yo quiero mi recompensa. No, nada de eso. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Note eso: aquel que cree que hay alguna manera que Dios declare justo al pecador. Óyeme, eso es tremendo y maravilloso, porque en todas partes puede haber gente que cree que hay algún camino en donde Dios es tan bueno que pueda declararnos justos a pesar de ser pecadores. Y claro que lo hay. Esa fe le fue contada por justicia. ¿Qué tanto conocía Abraham de Jesucristo? Pues prácticamente nada. Sin embargo, desde Abraham encontramos que ya esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Toma nota de eso, sobre todo porque ¿cómo va a haber salvación para aquellos que nunca oyeron de Jesús? Bueno, ¿cómo hay salvación para Abraham, que es evidente que no supo de Cristo? Dice, verso 6, como también David, el rey David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obediencia estricta a la ley, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la ignorancia David llegó a escribir esto. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos nada más? ¿O también para los de la incircuncisión? Para los romanos, para los griegos, para los chichimecas, para los mayas, para los incas, para todo el mundo. Pues claro. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
porque todavía no se había circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, sin obedecer a la circuncisión. No había tal. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, no judíos, romanos, griegos, mexicanos, mexicas, incas, totonacas, etcétera, 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 a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y padre también de la circuncisión, los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no por la ley ni siendo obedientes, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, la justicia por medio de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, los que obedecen irrestrictamente a la ley, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. ¿Cómo que la ley produce ira? No. La desobediencia a la ley, ¿verdad? Produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuidado aquí, porque dice transgresión, no pecado. Donde no hay ley, no hay transgresión a la ley. El pecado existía, se mencionó antes, que el pecado existía aún sin ley. Cuando viene la ley, florece, como si la ley iluminara la conducta humana y señalara: esto es pecado, 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 esto es pecado. Pero antes de ese foco, de esa luz de la ley que ilumina, estaba el pecado, en medio de la ignorancia, en medio de la oscuridad, etcétera, etcétera. Seguimos. Verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, los cristianos, ¿verdad? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. De mucha gente. Así le dijo Dios a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Una pregunta que puede ser: bueno, ¿y cómo se salvarán la gente que nunca oyó hablar de Cristo? Bueno, hay varios pasajes de la Escritura que pueden dar un poco de luz sobre ello. Te voy a mencionar uno que es la parábola del juicio a las naciones, cuando el Señor separa a los cabritos de sus ovejas. Y entonces ahí podemos ver increíblemente cómo hay salvación para personas ignorantes de Jesús, porque le dice: benditos, vengan benditos de mi Padre, por cuando tuve hambre y me dices de comer, etcétera, etcétera. Y ellos le dicen: ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te dimos de beber? No sabían. En esa parábola que dice: por cuanto lo hicieron a estos, mis amados más pequeños, a mí me lo hicieron. Bueno, esa es una parábola. Y hay otros pasajes de la Escritura que nos dan un poquito de luz acerca de cómo puede darse la salvación a tantísima gente que no ha escuchado de Jesús, ¿verdad? Espero que eso te ayude, ¿verdad? Y bueno, pues pregunta entre tu iglesia, los líderes, tus pastores, y aprendamos. Qué importante es eso. Bueno, verso 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. O sea, Abraham creyó en esperanza en la palabra de Dios, contra esperanza, la esperanza del mundo. O sea, dos esperanzas. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esa es la esperanza en la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Esa es la esperanza mundana, material.
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo que Dios había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Mm? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitados para nuestra justificación. La muerte y la resurrección de Cristo. Bendito Dios, bendita fe. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga cultivar y crecer y arder esa fe en el Señor Jesucristo y que se muestre en tu vida y que sea notorio para las personas que te rodean. Que Dios te bendiga y te guarde y te llene con su Santo Espíritu. Nos vemos en la próxima.